tardes a todos. Bienvenidos a la sexta edición de conversaciones en torno a distintas temáticas vinculadas a las ciencias sociales. En este caso nos convoca la temática de desarrollo productivo. Mi nombre es Ivana Finucci Curi, soy la directora de la licenciatura en Economía de esta facultad y esta actividad, como sabemos, es impulsada también, aparte de la dirección de la carrera, por el Observatorio Socioeconómico de esta facultad. Como siempre, les damos las gracias a la biblioteca que nos pone a disposición este cálido espacio y al equipo de comunicación de la facultad, que, bueno, como siempre, produce o genera un producto de elevadísima calidad que después pueden ver a través del canal de YouTube de nuestra casa. Quienes hoy se han sumado gentilmente a acompañarnos en esta edición y a quienes les damos la bienvenida y también las gracias son Rodolfo Leyes, que es licenciado en Historia de la Universidad Autónoma de Entre Ríos, donde también es docente y es doctor en Historia por la Universidad de Buenos Aires, becario doctoral y postdoctoral de CONICET ha sido él, y ha decidido exponer sobre el texto Unir lo disperso, el movimiento obrero en una economía agroexportadora, el caso de entrerriano 1902-1937 de su propia autoría. Así que bueno, bienvenido Rodolfo. En segundo lugar nos va a acompañar disertando Guadalupe Ranieri. Ella es licenciada en Economía por la Facultad de Económicas de la UNER, es becaria doctoral de CONICET, su asentamiento, su lugar de trabajo es el INES, es doctoranda en Economía Política en la Universidad de San Martín y actualmente se desempeña como docente y extensionista de nuestra casa. Bienvenida Guadalupe. Ella ha elegido el libro La construcción del actual territorio agrícola entrerriano, de nuestra editorial EDUNER. Del mismo va a tomar el capítulo 4, Transformaciones estructurales del territorio agrícola entrerriano, de autoría de Walter Laupan, Luis González y Ana Beatriz Luján. Finalmente, expondrá Emanuel Andino. Emanuel Andino es estudiante de la licenciatura en Economía de la Facultad de Ciencias Económicas de la UNER. Ya está en sus tramos finales, en etapa de elaboración de su tesina final, y va a retomar el segundo capítulo del Manual de Oportunidades de Inversión de la provincia de Entre Ríos en las cadenas de valor avícola, porcina y metalmecánica. El capítulo 2 se titula Especialización productiva y regional, características generales y cadenas seleccionadas. Bienvenido, Manuel. Y finalmente, el doctor Ignacio Truco nos va a acompañar realizando un cierre, aportando sus conclusiones. El doctor Ignacio Truco es licenciado en Economía por la UNL y doctor en Economía por la Universidad Nacional de Rosario y actualmente es el docente a cargo de la Cátedra Teoría del Crecimiento y Desarrollo Económico de la licenciatura en Economía de nuestra facultad. Bueno, yo voy a darle la palabra a los expositores para que, bueno, podamos disfrutar de sus disertaciones. ¿Sí, Rodolfo? Gracias. Bueno, ante todo, muchísimas gracias. Gracias a la invitación, al espacio por hacer una exposición siempre de nuestras investigaciones. Es fundamental para nosotros. La base de este estudio comienza con un problema, digamos, que yo vengo analizando en las diferentes instancias formativas, que es cómo se fue creando el movimiento obrero, digamos, el sindicalismo en la provincia de Entre Ríos. Para ello hay una serie de preguntas que yo me venía haciendo, que es, básicamente la mayoría de la historiografía o de la producción que existe suele mirar fundamentalmente lo que sucede en la ciudad de Buenos Aires, alguna otra localidad más, y no mucho más que eso, ¿no? Así que en buena medida era cubrir un poco una vacancia que existe, temática, y en esa vacancia, al movernos a un territorio, entre comillas, nuevo para la historiografía, lo que empieza a mostrar son particularidades que uno debe rescatar, digamos. Y en esas particularidades también encuentra cómo este proceso se va desarrollando. Es decir, el movimiento obrero como organización de los trabajadores no se produce de la misma manera en todas las localidades, en todos los territorios, condicionado básicamente por dos o tres variables. Una de esas variables fundamentales es algo que está directamente asociado a la territorialidad. Es decir, una provincia como Entre Ríos, ya ocupándonos en nuestro territorio que es objeto del estudio,
La provincia de Entre Ríos es una provincia que está delimitada por 2 grandes ríos y eso genera una vinculación que es dificultosa incluso al interior del propio territorio provincial y una dificultad de vinculación con el territorio, digamos, por fuera de la provincia, es decir, con el resto de la Argentina o sobre la banda oriental con la República Oriental. A su vez, la otra particularidad que tiene la provincia de Entre Ríos es una gran dispersión demográfica, digamos, una provincia que se va a ir poblando, digamos, con un crecimiento que acompaña casi todas las variables de crecimiento que tiene la pampa húmeda, pero de nuevo con esta particularidad de cuasi aislamiento, ¿no? Y a su vez, algo que es una particularidad bien entrerriana, que es que Entre Ríos no tiene, a diferencia de otras provincias, no tiene una ciudad que se destaque. Uno puede hablar de Buenos Aires y claramente la ciudad de Buenos Aires, podría incluso arriesgar decir Bahía Blanca en el sur, Mar del Plata en la zona centro. En el caso santafesino, Rosario despunta claramente, Córdoba en la provincia homónima. Sin embargo, Entre Ríos no tiene esa situación. Digamos, Entre Ríos tiene una gran cantidad de poblados de tamaño mediano o pequeño y la ciudad capital recién comienza a tener un tamaño importante en las últimas décadas de este momento de la historia que estamos viviendo actualmente, ¿no? Entonces también generaba una dificultad para el movimiento obrero. Y luego, esa dificultad, digamos, ya geográfica, demográfica, se le suma una particularidad del tipo de capitalismo que se desarrolla, es un capitalismo agropecuario. A principios del siglo XX está enmarcado en 2 tipos de espacios productivos, que es por un lado la gran estancia ganadera, que concentra muy poca mano de obra, pero mucho territorio, con lo cual es como una especie de aislamiento dentro del territorio rural. Y luego la chacra minifundista, digamos, volcada de la producción cerealera. A su vez, la clase trabajadora, es decir, los que trabajan a cambio de un salario, pueden vivir en la ciudad como pueden vivir en el campo y generalmente se están desplazando de un lado para el otro. Sobre todas esas particularidades se tiene que crear una organización, con lo cual es fácil entender que no fue una tarea sencilla. La organización obrera en la provincia de Entre Ríos, si bien hay antecedentes de conflictividad gremial, por lo menos a mediados del siglo XIX, en la época de los saladeros de Urquiza, que es donde hemos detectado las primeras huelgas, también hay que decir que el movimiento, como un hecho permanente, constante, comienza a principios del siglo XX con la llegada de organizadores de otras provincias. Y uno dice, bueno, ¿por qué organizadores de otra provincia? La respuesta es sencilla. Son estas personas que sirven, si se quiere, para usar una categoría de Gramsci, sirven de intelectuales orgánicos, personas que se toman la tarea militante de estar recorriendo los pueblos movidos por una idea fuerza. En general son anarquistas o socialistas o sindicalistas. Se dedican a recorrer la provincia tratando de organizar sindicatos. Aquellos primeros sindicatos tienen una vida muy fugaz. Hacia más o menos la primera década, digamos, el 1910, buena parte de esos sindicatos o desaparecen o pasan a un segundo lugar. Y uno dice, bueno, ¿por qué sucedió este hecho? Bueno, la respuesta se encuentra en varias cuestiones. Por un lado es la propia experiencia de los trabajadores que no ven la importancia de un movimiento gremial. Pero no es que no lo ven por falta de conciencia. En buena medida no lo ven porque los salarios que se pagan son suficientemente buenos como para no sentirse parte de la clase trabajadora y tener necesidad de un sindicalismo. Por el otro lado, un proceso de represión muy fuerte que se desata en la primera década contra el movimiento obrero, donde se van a expulsar a los dirigentes. Pensemos que estamos hablando de una sociedad con una alta tasa de inmigrantes y sobre ellos se va a aplicar la ley de residencia, a lo cual lo van a expulsar de la Argentina. Y finalmente que se cerró un ciclo de huelga que a este movimiento, que era muchísimo más débil, lo acompañaba y se retraía. Recién vamos a volver a encontrar, digamos, conflictividad y un proceso de reorganización en torno a el año 1920, digamos, a posterior de la Primera Guerra Mundial. Ahí de nuevo vuelven a conjugarse factores específicos como es la interrupción del flujo migratorio, lo cual empieza a hacer que la demanda de mano de obra se mantenga expansiva, pero no hay brazos nuevos, para usar el lenguaje de la época, lo cual le daba a los trabajadores un poder de negociación mayor. Bien, si vos querés que yo trabaje, me vas a tener que pagar más, vas a tener que darme mejores organizaciones.
Eso también viene acompañado con cambios políticos. Ya estamos en el periodo de las democracias de masas, ¿no? Ya está la ley Sáenz Peña. Y a su vez todo esto atravesado por un fuerte impulso que le va a dar la Federación Obrera Regional Argentina, la FORA, organizando trabajadores en todos lados. La provincia de Entre Ríos va a ser particularmente beneficiada de este impulso organizador, y vamos a ver hacia 1920 que la ciudad de Gualeguaychú se va a convertir en una especie de bastión. Ellos hablaban de una capital entrerriana del sindicalismo, obviamente con una gran conflictividad y con un alto índice de adhesión al movimiento gremial, pero que lamentablemente va a ser interrumpido en el año 21 a través de una fuerte represión que va a tener alcance en toda la provincia, pero en Gualeguaychú va a ser particularmente fuerte, sobre todo el 1 de mayo de 1921, que es conocido, pasó la historia como la masacre de Gualeguaychú, porque se produce un fuerte tiroteo contra los obreros que estaban movilizándose en aquella oportunidad. De ahí vamos de nuevo a tener un bache, no va a haber actividad sindical, o lo que va a existir va a ser mínimo, hasta casi los albores de la década del 30, que ahí va a tener un movimiento que empieza a organizarse nuevamente, un, entre comillas, renacimiento de las cenizas, como lo hemos titulado, pero que va a tener como gran problema la gran crisis económica de 1930, y eso va a obligar al movimiento obrero a cambiar el repertorio, básicamente comenzar a, por un lado, ser un movimiento activo que va a generar conflictividad, que va a tener sus propias demandas, pero a su vez eso en una relación dialéctica y una especie de acuerdo tácito con el Estado, al cual va a pedir asistencia de diferentes maneras, ya sea que el Estado genere empleo, ya sea que el Estado intervenga en los conflictos, y de esa manera también significaba, en un acuerdo tácito uno algo tiene que entregar, y en general lo que pasó en ese movimiento obrero es que fue transmutando, digamos, las banderas más asociadas a un movimiento obrero de corte revolucionario o algo similar a eso, a un movimiento obrero que se va acercando cada vez más al Estado y empieza a tener acuerdos. De alguna forma, no necesariamente, pero se va prefigurando lo que va a ser el movimiento peronista un lustro más adelante, ¿sí? Así que la pregunta era, ¿cómo se unía lo disperso a través de la organización sindical? Esa era la respuesta, y ahí el título. Gracias. Bueno, en mi caso, como yo vengo estudiando el sistema de transporte en la provincia de Entre Ríos, la idea de poder realizar o diseñar un sistema de logística del traslado de las mercancías o de las producciones que tiene la provincia hacia las zonas donde las exportas, también de la mano de esto, de la pregunta de por qué Entre Ríos, como dijo Rodolfo, está entre dos ríos con gran caudal, tiene puertos que o tienen muy poca actividad o la gran mayoría se cerraron a partir de diversas crisis de inundación o de distintas índoles, a partir de 1950 a la actualidad. También a partir de los 70 hubo como un reemplazo de la utilización del sistema portuario por el sistema de carreteras, porque a partir de los 70, bueno, se inauguró el túnel subfluvial, se inauguraron distintos puentes que permitieron trasladar todas esas mercancías por otros medios de transporte. Viene esto de la mano de, bueno, pero si queremos perfilar a la producción de la provincia de Entre Ríos y la queremos caracterizar, primero tenemos que hacer ese estudio, estudiar la estructura agrícola productiva de la provincia. Y por eso elegí este texto, porque estoy en ese tema ahora. La idea es de a poco poder identificar
las distintas explotaciones que hay en la provincia y de esa forma ver cómo se puede, en vez de sacar las producciones por carretera, sacarlas o por ferrocarril o por los barcos o hacer una mixtura de ambos y esto traería beneficios ambientales, traería, bueno, ni hablar la seguridad, se reducen los costos y me ayuda un poco porque son fuentes para poder caracterizar la producción en la provincia por ahí muy abrumadoras. Una de las principales son los censos que se realizan aproximadamente a 10-12 años, los censos nacionales agropecuarios. Pero también no es sencillo, no todos los censos son iguales, no es sencillo homogeneizar esa información. Entonces, también nosotros, como venimos de una formación más económica, también nos cuesta un poco estudiar las cuestiones, primero que tienen que ver con la parte de productividad, que eso lo tienen más afinado los ingenieros, y también la parte social, que sería las condiciones laborales del productor, las condiciones de los agentes productivos. Y bueno, el texto de Walter Laupan, él lo tuve como docente el año pasado y más o menos ordena esas ideas. También es un texto que recomiendo al que quiere acercarse a leer las fuentes de los censos, bueno, cómo lo utilizan estos tres investigadores. Para hacer un breve resumen, el libro, la construcción del actual territorio agrícola entrerriano, bueno, tiene varios capítulos, este es el cuarto, y habla de las transformaciones que se produjeron en la provincia a partir de la posconvertibilidad. Esto significa a partir del fin de siglo, del fin del 2000 al 2008, porque toman como fuentes principales los censos del 2002 y el 2008. Para esto lo divide en 4 partes, donde va a hablar de la evolución de la agricultura, el valor de la tierra, las dinámicas de las variables estructurales tradicionales y, por último, el aporte del empleo registrado. En cuanto a la evolución de la agricultura, va tomando distintos cultivos, va viendo cómo van evolucionando, y un aspecto que por ahí causó curiosidad fue que la producción se fue como expandiendo desde la costa del Paraná, las superficies sembradas, a la costa del Uruguay. Tenemos departamentos como Uruguay, Concepción del Uruguay, La Paz y Nogoyá, que pasaron de tener pocas hectáreas sembradas o pocas hectáreas productivas a inclusive superar la media de todos los departamentos. En cuanto al valor de la tierra, también es curioso que a partir de los años 60, con la Revolución Verde, en todo el mundo hubo ese crecimiento en la superficie sembrada, las hectáreas sembradas. ¿Por qué? Porque en cada uno de los cultivos teníamos ya un paquete el cual permitía masificar la producción. Pero esto por ahí puede traer su contra, que bueno, que la tierra se va erosionando, que bueno, que va perdiendo su valor. Pero en este caso no sucede esto, sino que a medida que va avanzando el periodo, las superficies sembradas
más productivas y por ende aumentan su valor de compra. En el tercer punto, que habla de la dinámica de las variables, estudian la evolución y el comportamiento de estas variables y toma las cantidades de explotaciones, la superficie, la tenencia de la tierra y los contrastistas de los distintos servicios. En este caso, lo que resalta en ese punto es el tema de los contratistas, que si bien no se cierran en solamente ofrecer un tipo de servicio, sino que ofrecen distintos tipos de servicios a terceros como actividades complementarias, porque como saben los cultivos son estacionarios y no pueden, sino de otras formas, sustentarse en todo el año. También otro punto a destacar, que entre el 2002 y el 2008 se visibilizó, ya venía visibilizándose desde los 90, pero también una mayor concentración de las explotaciones. El número de explotaciones se redujeron, no se sabe el número exacto por las controversias que tiene el censo del 2008, que fue en plena crisis de la 125, por ahí a los que iban a censar, los dueños de los campos directamente no querían responder la encuesta. Pero se estima que estas se redujeron entre un 10 y un 15%. Y también en el último punto, que habla del aporte al empleo registrado, dice que como algo beneficioso o algo a destacar es que aumentaron los salarios, el empleo registrado aumentó, pero con la clara modernización que sufrió la provincia, no que sufrió, sino que obtuvo la provincia, sufrió esto de la disminución de la demanda de trabajo. Por ende, son menos las personas cada vez más que son requeridas para un trabajo en el campo. Así que, para ir cerrando, esta es la idea general del texto y bueno, por ahí siento que tiene una lectura bastante amena, que tiene muchos gráficos, muchos mapas, que también hace que sea más llevadero y que los datos que muestra se puedan visibilizar de otra forma. Gracias. Bueno, yo tomé como texto para presentar, analizar un poco y más allá de lo que pueda llegar a decir ahora, como panorama general, los invito también a que revisen o le peguen una ojeada, si quieren, al manual de oportunidades en la provincia, publicado en el año pasado. Es largo, pero está bueno. Bueno, yo tomo el capítulo 2, donde básicamente se realiza una caracterización, en primer lugar, de la provincia, una especialización productiva, y en el mismo capítulo, de la segunda parte, se toma este panorama general de la provincia en su estructura productiva y se lleva a cabo un análisis de las cadenas de valor, específicamente de la porcina, de la avícola y la metalmecánica. Serían, digamos, lo que este manual de oportunidad de inversión hace énfasis y analiza en detalle. Bueno, como esta primera parte de caracterizar la especialización productiva de la provincia, existen dos condicionantes o dos claves, digamos, que condicionan la formación de la producción y de la industria de la provincia de Entre Ríos, que básicamente son la calidad de las tierras y su posibilidad y su aptitud para la agricultura,
y en comparación también con las tierras aledañas, digamos, a las cuales son un poco menor productivas. Entonces, bueno, hay en términos relativos, si bien son tierras de calidad, a la hora de compararlo en toda la región pampeana, estamos un poco en desventaja. Esa es una de los dos condicionantes. Y el segundo, bueno, es que en la provincia se presenta una situación particular donde estos sistemas o sea, existe un sistema de producción de alimentos que se basa en primer lugar en tener en la ubicación territorial de empresas de producción de alimentos, y que estas en general son grandes empresas, y que bueno, al tener también un número elevado de empleados, también, bueno, en síntesis con lo que decía Rodolfo, generan una movilidad de personas, y bueno, también esta clase media rural urbana que caracteriza a la provincia. Después, bueno, algunos datos que tira es para seguir caracterizando en forma general a la provincia y a su estructura productiva. Por ejemplo, compara el valor agregado de las distintas actividades y en general, por ejemplo, lo compara con el valor agregado del Producto Nacional, que bueno, tenemos un 2,7%, por ejemplo, aportamos al valor agregado nacional. Eso nos da un indicio de bueno, un índice bastante bajo, si se podría decir. También lo analiza territorialmente y geográficamente. Por ejemplo, el valor agregado lo podríamos una mayor intensidad del valor agregado por puesto de trabajo se localiza en la costa del Uruguay, y en el centro norte de la provincia es donde se pueden ver los índices más bajos en términos de valor agregado por puesto de trabajo. Bueno, la actividad industrial de la provincia se apoya básicamente en tres sectores que conforman más o menos el 70%, que son la producción de alimentos, la industria maderera y la elaboración de productos de metal, que bueno, justo engloban este análisis de las tres cadenas de valor. Bueno, un poquito ya entrando a lo que son las cadenas de valor específico, el sector porcino, por ejemplo, en los últimos años tuvo un crecimiento en la producción. Tiene una característica que más del 90% de las empresas son micro y pequeñas empresas, y el destino de la producción de esta cadena, el 100% es para el destino es local y nacional. No existen empresas que exporten en este sector. Después, en el sector avícola, toda la cadena se concentra en la provincia. Lo único que la materia prima para la cría se importa de Estados Unidos, de Europa y bueno, de Brasil, aunque en menor medida en Brasil. Y bueno, es un sector y la cadena que muestra una gran integración y también de incorporación de tecnología. Y bueno, esto se vio también, este crecimiento del sector avícola se vio muy influenciado e incentivado por la apertura de nuevos mercados internacionales. Acá en el sector y en la cadena avícola, el 90% de la producción de la provincia es para mercado local y nacional, y tiene una particularidad también de que el 10% que se exporta es producido por micro y pequeñas empresas. Eso es una característica que me pareció interesante resaltar también. Y bueno, por último, el sector de metal mecánico también se concentra principalmente en Paraná, en la costa del este y en Diamante, y se orienta generalmente en la provincia a la producción de bienes intermedios,
y de capital. Y también, bueno, tiene un gran porcentaje de empresas micro y pequeñas. Bueno, esta caracterización, digamos, en el marco de todo un manual, que es solo un capítulo, bueno, permite considerar y tener en cuenta distintas variables, tanto generales de la producción de la provincia, como en particular de cada sector específico y de cada cadena, donde, bueno, por ejemplo, existe un crecimiento en el sector porcino y más allá, o sea, existen oportunidades de inversión, y en el sector metal mecánico más o menos una situación de estancamiento, y en el sector avícola también un crecimiento con particularidades, como decía, de las micro y pequeñas empresas, donde, bueno, podría ahí también existir una posibilidad de que se expanda esto y que ese 10% aumente, ya que, bueno, se ve que las grandes o medianas empresas abastecen al mercado local y nacional. Sí, bueno, eso sería más o menos el resumen. Bueno, muchas gracias a los tres expositores. Bueno, más allá del cierre que va a hacer Ignacio Truco respecto de los textos, o hilvanando un poco los textos, me gustaría resaltar algunas cositas. Si bien el tema que nos convoca es desarrollo productivo, hago notar que los tres expositores han seleccionado temas vinculados al desarrollo productivo de la provincia de Entre Ríos, ¿sí? Desde distintas aristas, desde un punto de vista más sociológico en algunos casos, o bueno, más productivo, de la estructura productiva. El orden de exposición ha sido ideado, ha sido llevado adelante teniendo en cuenta un orden cronológico, tal vez. En el caso de Rodolfo, él trabajó un texto, como les decía hoy, de su propia autoría, donde queda a la vista que bueno, que el movimiento obrero no ha sido un fenómeno solamente en las grandes ciudades, ¿sí? Y para este análisis él toma el periodo 1902-1937, entonces, bueno, en ese sentido es el primero de los textos que se han presentado hoy. La concentración urbana, bueno, por supuesto, como sabemos, no fue una realidad de muchísimos de los trabajadores. En el caso de Entre Ríos, bien claro ha quedado con la exposición de Rodolfo que la formación del movimiento obrero, de los sindicatos, ha estado incidida o influida por las particularidades de la provincia de Entre Ríos en términos de dispersión geográfica y demográfica, y que no ha sido fácil, ¿no es cierto? Que no ha sido fácil. Y bueno, me gustó el cierre de Rodolfo cuando decía unir lo disperso. ¿Qué es lo que une lo disperso? Porque la provincia de Entre Ríos tiene mucha dispersión geográfica, mucha dispersión demográfica. Bueno, ¿qué une lo disperso? Justamente el movimiento sindicalista o el movimiento obrero. Así que bueno, muchas gracias, Rodolfo, excelente la exposición. Guadalupe, bueno, toma un texto que tiene que ver con la etapa post-convertibilidad, un texto sumamente interesante. Como ella decía, también invito a que lo lean, que indaguen en él, sobre todo si tiene explicitación a través de gráficos y demás, porque como bien decía Guadalupe, muchas veces abruman tantos datos de los censos, y bueno, en este sentido creo que es una buena recomendación. Lo interesante de este texto radica en cómo se considera la estructura agraria, ¿no? Y brinda datos sumamente llamativos, como por ejemplo, si bien los conocemos, pero bueno, leerlos, decir que en 1999 teníamos un 13% del territorio dedicado a la agricultura, y que 10 años más tarde ese porcentaje se elevó al 31%, no es un dato menor. Siendo por supuesto la soja el cultivo hegemónico en casi todas las partes de la provincia. Entonces, digamos que es la estructura agraria una de las dimensiones importantes de un proceso de transformación estructural muy contundente. Así que bueno, muchas gracias, Guadalupe. Y bueno, en el caso del texto que seleccionó Emanuel, me gusta que hizo menciones que se vinculan a los dos textos anteriores.
por un lado, retomando un poquito el texto de Arnold, la estructura productiva de Entre Ríos se desarrolla siguiendo un patrón general, pero que tiene particularidades propias de la provincia. Y en este sentido, él habla de dos condicionantes de la estructura productiva de Entre Ríos, que rescaté mientras él hablaba. Por un lado, la calidad de la tierra para la agricultura. En ese sentido, compatible con el texto que seleccionó Guadalupe también, hablar de la calidad de nuestra tierra. Si bien el valor agregado por puesto de trabajo es divergente en las distintas zonas, según las diferentes zonas, las tierras son de alta calidad y eso es un dato a destacar de nuestra provincia y que también lo destacó Guadalupe. Y por otro lado, marcó Emanuel como un condicionante de la estructura productiva de Entre Ríos los sistemas de producción de alimentos, las grandes empresas que tienen un gran número de empleados, y eso vincula también un poco el texto que él toma con el que presentó en primer lugar Rodolfo. Así que sumamente recomendables las 3 selecciones que han hecho los expositores del día de hoy. Nuevamente muchas gracias y vamos a dejarle el espacio a Ignacio Truco para que haga el cierre. Muchísimas gracias nuevamente. En primer lugar quería agradecerte, Ivana, por la invitación. Creo que es una actividad muy importante que podamos conocer las interpretaciones, lecturas que están haciendo nuestros estudiantes e investigadores en la facultad y en el Instituto de Investigaciones Sociales de la UNER y CONICET, que por supuesto son muy relevantes y como bien vos decías, se conectan entre sí en torno al problema del desarrollo y en particular al desarrollo de la provincia de Entre Ríos, que es uno de los puntos de contacto que vos destacaste. Después también me gustaría agradecer a Rodolfo y a Guadalupe y a Emanuel que han expuesto, digamos, con mucha claridad lo que han leído o lo que han escrito también, porque algunos textos son de producción propia, como el de Rodolfo. Ahí me gustaría hacer un breve cierre, comentando algunas cuestiones que creo que están también a la vista, si en parte también las has destacado vos, Ivana, cuando hablabas de esta transversalidad de los estudios en torno a la realidad económica y social de la provincia. Que todas las investigaciones que pudimos escuchar están hilvanadas de algún modo por esta especificidad, digamos, ¿no? Del desarrollo, podríamos decir así, de las relaciones capitalistas de producción, de la organización de los sistemas de producción entrerrianos, ¿no? La especificidad de la provincia, yo creo que hay que ponerla en 2 planos. Por un lado, en cómo en este territorio se van desarrollando formas de producción que articulan relaciones capitalistas de producción, el proceso de integración de Entre Ríos al mundo moderno, ¿no? En el siglo XIX y la formación del mundo capitalista, tal y como lo conocemos, sobre todo después de la Revolución Industrial, cómo allí, digamos, se van combinando relaciones de tipo económicas, pero también o capitalistas, propiamente dichas, con relaciones de tipo familiar, organizaciones territoriales en el sistema de ciudades y aldeas, digamos, que forman parte, que constituyen la provincia, con esta característica que pasa, digamos, de la estancia ganadera a la producción agraria, más minifundista, y ese tipo de economía agraria, de pequeña propiedad o mediana propiedad, que combinan empresas familiares y empresas capitalistas y organización en comunidades compactas, incluso con rasgos culturales identitarios muy fuertes. Eso que por supuesto de algún modo limita el desarrollo de las relaciones de producción comparables que suelen haber de tipo industrial, donde el conflicto entre capital y trabajo se expresa de un modo
un modo más característico o más directo, mediado por las instituciones que conocemos, como puede ser el sindicalismo, incluso la política de tipo obrera, en relación a reclamos gremiales más típicos, digamos, ¿no?, de las grandes ciudades en el mundo capitalista. Y por el contrario, aquí aparecen otras mediaciones propias de este mundo rural o de producción agrícola, ¿no? Creo que en ese sentido, y esto me parece muy importante destacarlo, Entre Ríos, en el desarrollo de estas relaciones, no necesariamente puede ser caracterizado como una economía no capitalista o precapitalista o algo por el estilo, o tradicional, sino que expresa, o al menos así lo interpreto yo, un modelo de sociedad que excede incluso la extensión de la provincia, que atraviesa otras provincias, como puede ser Santa Fe, incluso está Córdoba, el Uruguay y el sur de Brasil, incluso una parte también del Paraguay, Misiones y Corrientes, en donde se desarrolla, ¿no?, un modelo digamos, de producción organizado en un sistema de ciudades, en un enjambre de ciudades, diría Díaz de Alejandro, en un artículo de la década del 70, que caracterizan ese espacio, digamos, de la región pampeana, que no es la del gran latifundio y de la producción ganadera extensiva, sino en la formación de sistemas de producción basados en la producción agraria, con un alto componente familiar y comunidades compactas en ese sistema de ciudades. Y es como una especie de vía o de forma de modernización que en nuestro país tiene una importancia mucho mayor de que se le suele dar, a pesar de que ha sido reconocido por la historiografía, ¿no? Entonces, un poco el trabajo de Rodolfo se mete en ese mundo para mostrar cómo de algún modo van llegando a lo largo de la historia, y sobre todo hasta la década del 30, en las primeras décadas del siglo XX y la década del 30, las influencias, digamos, del conflicto más o menos prototípico entre capital y trabajo que él describía, ¿no? Muchas veces desde afuera, o de la integración a un espacio de relaciones económicas de carácter nacional. Guadalupe también introdujo un tema muy importante, que es los sistemas de infraestructura, ella estudia los temas de infraestructura, pero a partir de una consideración de la estructura agraria, ¿no?, que se corresponde mucho con lo anterior, ¿no? La estructura agraria entrerriana también sufrió de alguna manera, vivió, igual que el resto del país, igual que incluso otros países de América del Sur, cambios, ¿no?, en la matriz agrícola que han permitido una expansión, digamos, de la capacidad de producción. Y una de las preguntas que se han hecho muchos investigadores, entre ellos yo mismo que he investigado el tema, es en qué medida esas transformaciones de alguna manera conspiran o pueden debilitar o transformar el campo pampeano, en particular entrerriano, digamos, con estos cambios. En particular, como se mencionó, digamos, el avance del cultivo de la soja y la intensificación agrícola, la intensificación tecnológica, tanto desde la década del 60 con la revolución agrícola, como después en los 90 y en los 2000 con el paquete tecnológico de la soja modificada genéticamente, la siembra directa y el glifosato, básicamente. Y lo que vemos, digamos, que está señalado por Guadalupe en su intervención, es que ese proceso no debilitó necesariamente la estructura social, agraria y productiva, sino que por el contrario le ha permitido fortalecerse, ¿no? Y sobre todo fortalecer de algún modo el sistema de ciudades intermedias que van ganando peso en términos demográficos, en términos de infraestructura, pero que todavía, digamos, están muy lejos de toda su capacidad productiva, porque básicamente sigue habiendo grandes deficiencias en materia de infraestructura que tienen que ver con el carácter, digamos así, que no
no priorizado, digamos, por el espacio nacional en la transversalidad de este corredor, que mencionábamos recién, un capitalismo, digamos, de pequeña o mediana propiedad y empresas familiares y sistemas de ciudades pequeñas y medianas. Entonces ahí hay un punto interesante que conecta, ¿no? Estructura social y agraria y productiva con el tema que estudia en Guadalupe, que es precisamente el de la infraestructura portuaria y de ferrocarril, de transporte en general. Y bueno, finalmente el trabajo de Manuel, nos involucra directamente, cuando yo participé del estudio que él leyó y comentó aquí. Y una de las cuestiones que también es importante notar es que en estos procesos de desarrollo y de transformación de algún modo de la provincia y de organización económica de la provincia, eso no se da de forma pareja en todo el territorio, ni siquiera entre distintas cadenas agroalimentarias, sino que por el contrario se constituyen subsistemas o patrones regionales específicos que van siendo condicionados tanto por las condiciones, perdón la redundancia, ¿no?, de productividad o de actitud agrícola de los suelos, que él marcó al principio, como por la herencia que van dejando los sistemas de transporte, la conexión, la especialización que cada una de las regiones tienen, y que eso va determinando también, digamos, los patrones de localización y de organización de la industria. En este contexto, uno de los casos muy importantes es el de la Aviar, ¿no? La Aviar marca un horizonte. ¿Por qué? Porque con la incorporación de China, digamos, al consumo de alimentos masivo, ¿no?, y el aumento de consumo de alimentos en Asia en general, pero con China en particular, el desarrollo de la cadena Aviar fue muy importante y generó saltos de escala de producción, fortaleció de algún modo los sistemas productivos locales dentro de la provincia, los encadenamientos con otros sectores vinculados a la manufactura, digamos, de bienes de capital, metalmecánica y otros subproductos alimentarios, de exportación y para el mercado interno, pero en este caso más que nada para abastecer, digamos, en parte el mercado interno y exportaciones. Y uno puede pensar que otras cadenas pueden correr con la misma suerte en el futuro, como por ejemplo la porcina, ¿no?, que tiene también muchísimo potencial y está en pleno proceso de desarrollo, como se ha discutido en el país en algunos años atrás, no sé si el año pasado o el anterior, en relación al problema de las granjas porcinas ante las dificultades de China de poder producir en su propio territorio. Entonces creo que esta idea de que no solamente Entre Ríos es una unidad con especificidades, ¿no?, con características propias, que se integra a un espacio regional más amplio, que también tiene características propias y comunes, pero a su vez a su interior se compone de subsistemas distintos que tienen patrones de localización, características digamos, estructura social, especialización productiva, y distinto peso, de algún modo, tanto en el valor agregado como en el empleo y en la cantidad de empresas o el tipo de empresas que allí se desarrollan. En síntesis, cuando nosotros queremos caracterizar el proceso de desarrollo, tenemos que atender a todos estos niveles, tanto a nivel de escala mayor, cómo se integran los espacios en espacios más amplios, sean regionales, nacionales o supranacionales, cómo se ven afectados por cambios de carácter internacional o global que van, digamos, impactando en las distintas cadenas y territorios, y también, digamos, las diferenciaciones internas que se dan al interior del territorio que uno analiza, en este caso mediante el desarrollo de subsistemas. Así que bueno, estos son un poco los comentarios que quería hacerles y también mostrar por dónde van nuestras investigaciones y nuevamente les agradezco mucho la posibilidad de hacer esta intervención.